¿qué sabes, Willy, del MPP? Porque sabíamos que tiene su batalla en corte, pero hasta el momento no hay sigue en pie. Sigue en pie. Supuestamente había un arreglo de la corte con el gobierno americano que el MPP continuaba en vigor, pero que cualquier persona que tuviera un miedo de ser regresado a México podía presentar su miedo y se podía quedar en custodia de los Estados Unidos. Francamente, hasta ahora, las únicas personas que yo he logrado que pasen ese miedo y que entren a los Estados Unidos han sido personas con niños pequeños que estaban enfermos y algunas personas, algunas parejas que tenían una de las parejas un problema médico. Pero hasta ahora, el resto de las personas, mujeres solteras con niños, mujeres embarazadas, familias completas, han sido regresados a México y han determinado que el miedo que tienen de regresar a México no era suficiente, fuerte, para poder quedarse en los Estados Unidos. Así que hasta cierto punto la frontera sigue muy difícil. Tuvimos el primer juicio en la frontera noviembre 4, fue un buen juicio. El juez parece que va a fallar a favor de nosotros, pidió argumentos por escrito que ya se sometieron hoy y estamos esperando ahora en las próximas semanas una decisión por escrita de este caso en particular. Así que hasta cierto punto, mira, hay que buscar las realidades que tenemos. En este momento el MPP continúa en vigor. En este momento, si usted entró y está en esta cola de corte en la frontera, tiene que prepararse para presentar su asilo lo más fuerte posible. Hay que pensar que hay que pelear los casos en una corte en la frontera. Hay que pensar que entrar a los Estados Unidos a través de este programa va a ser muy difícil. También he tenido algunas personas que en vez de presentarse en México o en la frontera con los Estados Unidos han entrado ilegal a los Estados Unidos. Es un grupo relativamente pequeño que entró por México. Tengo otro grupo relativamente pequeño que ha entrado en balsa o en bote. Estamos aplicando para los asilos ahora adentro de los Estados Unidos, que nunca se presentaron ellos a ninguna corte, ninguna cola ni en México ni en otro lugar. Veremos lo que pasa con esos casos. He tenido otro grupo pequeño de personas que tenían miedo de quedarse en México, que han entrado a los Estados Unidos después de la primera corte en la frontera. Estoy pendiente de casos de transferir los casos para Miami. No sé qué exitoso va a ser. Me imagino que va a ser una batalla dura también para hacer esos casos. Willy, muchas de las preguntas que llegan y que nos hacen es, ¿qué pasa con el migrante que está en la frontera, entró y fue devuelto a México? Hay más de 4.300 cubanos que fueron devueltos a México en el año fiscal que terminó, el año fiscal 2019. Septiembre 30. ¿Qué va a pasar si ellos ya iniciaron su caso y deciden entrar de manera ilegal al territorio de los Estados Unidos? Mira, yo creo que puede ser desastroso desde el punto de vista de que si no se presenten a la corte, los van a deportar o le dan una orden escrita de deportación. También yo tengo dos casos en este momento pendientes de transferir jurisdicciones para Miami. Son casos para diciembre, así que presentar las mociones con un mes de anticipo y puedo ver cuál va a ser el resultado de esas mociones. No tengo una respuesta todavía de la Corte en la Frontera. Me imagino que va a ser algo negativo. El plan, uno tiene que pensar y mirar las cosas como el gobierno federal americano lo mira ahora. Para el gobierno federal, en este momento, es qué se hace para eliminar la migración. Y parte de qué se hace para eliminar la migración en los Estados Unidos es hacerlo lo más difícil posible en la frontera. Sea separando familias, sea entrando un marido y dejando a la mujer afuera, sea dejando al marido afuera y entrando a la esposa, hoy me soltaron un marido con una fianza relativamente baja y con un parol, y la esposa sigue detenida, no la han puesto en libertad todavía. Así que hasta cierto punto, la forma que yo lo estoy analizando es que cada paso que toma del Departamento de Seguridad Nacional es para hacer la inmigración más difícil, hacer las entradas más difíciles, eliminar el deseo de emigrar a los Estados Unidos. He tenido por lo menos 2 casos de personas que me han escrito en la frontera, que han decidido abandonar el asilo en los Estados Unidos. Una se va a quedar en México, otra ha regresado a Cuba. ¿Qué es lo que ocurre? Esa es la razón por la cual hacen las entradas tan difíciles. Si usted tiene una corte en una semana, desalentar la inmigración. Si usted tiene una corte en una semana en la frontera, no debe de entrar ilegal. Tiene que presentarse a esa corte. Por el tiempo es muy corto. Si tiene una corte en febrero para regresar a la corte de la frontera, entra ilegal, por lo menos tiene 3 meses para pedir trasladar su caso para Miami y tiene o para Orlando, para donde sea que vaya a vivir, y tiene una oportunidad de pelear ese caso.